Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente reunidos en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Estamos felices por eso. Hoy vamos a estar hablando de los riesgos que debemos tomar o que podemos tomar para ser iglesia. Les saludamos, pedimos a Dios que nos bendiga y que nos cuide. Siempre agradecemos a todos los reunidos. Igualmente, siempre pensamos en los que nos escuchan usando medios que son un poquito más sacrificados, como Andrea y Lucy y Pepe, que usan una comunicación por teléfono. Los que están unidos usando Facebook. Con todos nos alegramos. Estamos satisfechos de las cosas que están sucediendo en la congregación de la iglesia en Betel. Eso está relacionado con la determinación de encarnar el Evangelio, de materializarlo, de hacerlo visible y manifiesto. Hacer el Evangelio visible y real para las demás personas, esa es la propuesta y el llamado que ha hecho el pastor. Ya vemos muchos indicadores que nos alegran. El trabajo con los niños en el Marí, el trabajo con los jóvenes que hacen Wenny y Misael, el trabajo que hace Gloria con las damas, muchas cosas que están pasando. No podría hacer una lista de todas las personas que están involucradas, pero cuando tratamos de hacer esa lista mental, encontramos que prácticamente todo el mundo está convocado y aceptó la convocatoria a encarnar el Evangelio. Tenemos un cuerpo talentoso y numeroso. Ese cuerpo es iglesia. Ser iglesia es encarnar el Evangelio. Y para encarnar el Evangelio es necesario tomarnos riesgos. El llamado del pastor incluye dos piezas que se complementan. Para ser iglesia debemos atrevernos, ser atrevidos, ser valientes. Sabemos que ser cristiano requiere valentía. El Evangelio de Mateo dice: todos los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa es la versión Reina Valera del 60. Y en otra versión dice más o menos ese concepto por estas palabras: el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Es un mismo sentir en estas dos versiones. Ambas nos presentan un tipo de violencia que es positiva, que es contra lo negativo, contra el mal. Hay que ser valiente porque la vida es difícil. Escuchábamos el sábado al superintendente Dr. Gómez definir las condiciones de la vida hoy en día usando unas siglas, las siglas VICA, para referirse a cuatro palabras que describen la vida actual: volátil, incierta, compleja y ambigua. Como diría Evelyn, que siempre busca la definición, que es lo que debemos hacer siempre, ¿verdad? Mudable, la vida es mudable, inconstante, insegura, enredada, confusa. Dígame usted si la vida hoy en día no es así. Así es la vida de muchas personas hoy en día. Y ellos, aquellos que no han encontrado la solución a sus problemas en Cristo, tienen una vida bien complicada. Ser iglesia en un mundo tan volátil, tan incierto, tan complejo y tan ambiguo requiere arriesgarse de muchas maneras. El sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo nos ofrece la posibilidad de ser parte de su cuerpo, y por eso, congregados en ese nombre, nos reunimos también en un lugar. Pero no podemos limitar el efecto de la sal de la tierra y de la luz del mundo a un lugar. Tenemos que asumir riesgos. Y no me refiero a riesgos físicos. Esos en muchas ocasiones no son tan amenazantes. Me refiero sobre todo a los riesgos emocionales, los esfuerzos emocionales que tenemos que hacer. Tenemos que asumir riesgos que nos impone el hacer la voluntad de Dios en un mundo que no se rige por esa voluntad. Ser diferente, ser iglesia, implica tomarnos riesgos, atrevernos. Nos reúne el nombre de Cristo para hacer y para tener.
Somos iglesia para hacer la tarea y para tener la condición de hijos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice en Mateo 18:20. Reunidos en ese nombre. En un edificio que designamos como templo, pero también en un hogar o a la sombra de un árbol. En tantos lugares donde se necesita la presencia de Cristo y se reúnen 2 o 3 o más, obviamente, y deciden materializar el amor de Dios. Si nos reúne el nombre de Cristo, si nos proponemos realizar su voluntad, es decir, si encarnamos el Evangelio, allí está su iglesia, el cuerpo de Cristo. La segunda parte del llamado a encarnar el Evangelio es tomarnos riesgos. Se complementan. Yo no puedo ser algo si no me arriesgo a hacerlo, si no me atrevo a hacerlo. Hoy proponemos 3 riesgos. Atrevernos a revisar nuestra manera de pensar, atrevernos a mirar el mundo y atrevernos a despertar al Evangelio liberador. En primer término, atrevernos a revisar nuestra manera de pensar. Las personas aprenden o adquieren una forma de pensar y esa forma de pensar ordena nuestras decisiones y nuestras acciones. Interpretamos el mundo, lo malo, lo bueno, lo correcto o lo inapropiado. Nos preguntamos, ¿es posible tener una forma de pensar que esté inclinada, sesgada en una u otra dirección y que no nos ayude a entender bien las cosas? Eso puede pasar. Las personas, por ejemplo, aprendemos modelos, paradigmas. Un paradigma es un molde o un patrón. La historia está llena de paradigmas. Eran modelos o moldes que quedaban dando forma a la vida completa. Vamos a poner un ejemplo. Hace 6.000 años atrás existía el faraón en Egipto y la gente entendía que el faraón era Dios. Y aquí lo escribo con letra minúscula. El rey, miles de años después, era casi Dios para mucha gente. El rey era privilegiado. Hoy en día todavía algunas personas lo privilegian. Aunque el rey de España, el padre de aquel que nos visitó la semana pasada, está prófugo de la justicia de su país. Fíjense en cómo cambian los paradigmas. En una época de la vida, el color de la piel de la gente le merecía ser esclavo. Y en la Constitución de los Estados Unidos se escribió que una persona de raza negra era 3/4 partes de una persona. Esos eran los paradigmas, los modelos. Esa manera de pensar estaba correcta. Hoy sabemos que estaba errada. Usé ejemplos drásticos, pero hay muchísimos pensamientos que no son tan drásticos, pero que deben ser revisados constantemente. La lista de paradigmas que se demostraron incorrectos es interminable y hoy en día aún vivimos según unos paradigmas. ¿Por qué eso ocurre? Porque los seres humanos tenemos una forma de pensar que se inclina hacia un lado o hacia el otro. Y esa forma de pensar se inclina, se sesga, porque hemos sido enseñados. Hemos aprendido un sistema, unos modelos. Hemos sido formados y nos inclinamos de acuerdo a esa formación. Pero la verdad no está inclinada. Nuestros modelos están llenos de inclinaciones y frecuentemente nuestro pensamiento está lleno de ideas y de argumentos que parecen correctos, pero no lo son. Esas formas de pensar, que son como moldes que nos aprisionan, pueden limitar nuestra vida y pueden limitar nuestra vida cuando nos congregamos los miembros del cuerpo de Cristo dentro de unos sistemas que pueden ser moldes inadecuados. Un ejemplo, vamos a hablar de una conducta, de un sesgo del pensamiento que afecta a todas las personas. Esto independientemente de que seamos cristianos, cuando pensamos acerca de algunas conductas peligrosas, como por ejemplo textear mientras conducimos o usar demasiado azúcar, generalmente pensamos, eso no me va a ocurrir a mí. ¿Pero por qué?
Ese es un sesgo del pensamiento, le llaman el sesgo de supervivencia, que nos lleva a pensar erradamente que las cosas malas no me van a pasar a mí. Los pensamientos sesgados o inclinados son parte de nuestra forma natural de pensar. Y es necesario revisar constantemente lo que pensamos y buscar la regla de Dios para cada situación. Por ejemplo, asumimos que la libertad es buena, y eso es cierto, y que todos sus efectos son buenos. La libertad de culto que todos tenemos en nuestra intimidad, no la legal, la que tenemos en nuestra mente, solo Dios ve esa libertad de culto, ese pensamiento, ¿verdad? Se puede confundir con un asunto que es de ley de la nación, del Estado, ¿verdad? Podríamos pensar que la libertad de culto que nos pueden conceder mediante una ley escrita es absolutamente buena. Eso será cierto, siempre. Lo que la historia nos revela es diferente, consistentemente diferente. Jesús, antes que nada, tengo que establecer que Jesús dijo que edificaría su iglesia y que el infierno no podría detenerla, ni el infierno, nada. Es decir, que la iglesia no está regida, no está determinada por las leyes. Sus palabras han demostrado ser ciertas durante más de 20 siglos, desde que Cristo las dijo. En partes del mundo donde la persecución es peor, la iglesia está mejor. Veamos, podemos ver cualquier lugar del mundo, aun donde existe la iglesia perseguida por las leyes del Estado. En aquellos tiempos de la historia, cuando no se dependía de la supuesta libertad de culto, la iglesia, cuerpo de Cristo, creció y se fortaleció. Esa es la verdad histórica. Un ejemplo de ideas que debemos arriesgarnos a revisar, ya actuales. La idea de que deseamos traer a las personas inconversas, pero trabajamos prioritariamente con los ya convertidos, ¿será correcta? No la vamos a revisar hoy aquí. Proponemos que pensemos sobre eso. Es una de una serie ilimitada de cosas que debemos revisar a ver si las estamos haciendo bien, de acuerdo a la realidad y al contexto actual. Aclaramos para que nadie se confunda. ¿Hay que trabajar con los convertidos? Claro que sí. En la edificación, la educación, el servicio, el cuidado y siga una lista enorme. Trabajamos con los convertidos, que son iglesias. Lo que proponemos revisar es, en este ejemplo, el equilibrio entre los esfuerzos, la inversión que hacemos dirigida a alcanzar al inconverso versus la que hacemos dirigida a trabajar con los ya convertidos. Yo no sé cuál es esa balanza. Cada uno tiene que revisarlo. ¿Dónde vamos a concentrar nuestros esfuerzos y nuestros recursos para alcanzar a los que necesitan a Cristo? ¿Aceptaremos la adaptación que se nos impone en este mundo, en esta nueva realidad, a un mundo que se comunica de manera diferente, donde yo les puedo alcanzar por medio de las redes sociales que todos utilizan? ¿Me adaptaré yo a esa nueva realidad? Los seres humanos nos sentimos inseguros cuando nos salimos de la forma de pensar que conocemos. Eso suena arriesgado. Atreverse a probar si nuestra forma de pensar es correcta, eso suena arriesgado. Nos resistimos a cambiar nuestros paradigmas. Y la invitación y la exhortación es a atrevernos a revisarlos. ¿Contra qué regla los voy a revisar? Contra la palabra de Dios revelada. Debemos atrevernos a mirar el mundo. Esa visión de realizar, de hacer realidad el Evangelio, nos va a poner en contacto con muchas personas que necesitan a Cristo. Necesitan sentir que Dios los ama. Esa es la gran comisión, la instrucción del resucitado Jesucristo a sus apóstoles y a usted y a mí, comisionándonos a propagar el Evangelio donde quiera. En Mateo 28, 19 y 20 explica qué es la gran comisión. Todos la conocemos.
Esa gran comisión nos ordena a ser discípulos a nuestro paso por el mundo. Y mientras nos ocupamos simultáneamente de nuestras actividades diarias, yo no interrumpo mi vida para llevar a Cristo y predicar a Cristo. Yo no tengo dos vidas. Yo no pongo una vida en pausa para entonces vivir la vida cristiana. Mientras llevo mi vida diaria, yo me ocupo de mostrar el Evangelio con mi vida. No podemos limitar la presentación del Evangelio a la palabra hablada. De hecho, la palabra hablada es menos efectiva que el ejemplo de la vida. No podemos llevar adelante esa misión que tenemos de alcanzar si no nos enfocamos, si no miramos la realidad del mundo. Este testimonio, el suyo y el mío, es necesario a nuestro alrededor. Para eso, debemos revisar el concepto de separación del mundo para evitar convertirlo en rechazo del mundo. Yo no puedo rechazar las personas que viven en el mundo. ¿Cómo podemos entender el mundo si no miramos el mundo? Dios nos rescató del mundo, pero después de hacernos nuevas criaturas nos devolvió al mundo. ¿Tenemos la capacidad del Espíritu Santo para vivir en el mundo y evitar caer en la corrupción? Claro que sí. Debemos atrevernos a despertar al Evangelio liberador. Hoy queremos afinar ese asunto. Lo encarnaremos si renunciamos a la capacidad y a la libertad del Evangelio. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres de la ley del pecado, del temor a la muerte. En Romanos 8 dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo nos guía y nos muestra lo que agrada a Dios y nos ayuda a vivir en su voluntad. En Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aunque yo esté cerca de una persona que esté en una actitud de egoísmo y de traición y de deslealtad y de todos los pecados terribles que puedan existir, si yo vivo por el Espíritu, no debo tener miedo porque eso no me contamina. Si yo vivo por el Espíritu, Dios nos libera de nuestros miedos y de nuestros temores. No debemos vivir encadenados por esos temores. Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros para que lo usemos para su gloria. Nosotros podemos experimentar la libertad de Dios aceptando el auxilio del Espíritu Santo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, dice en 2 de Timoteo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aclaro aquí en este paréntesis. ¿Te ha pensado en el modelo que ofrecemos a los niños y a los jóvenes cuando usamos el argumento de que no me atrevo? O cuando usamos el argumento de que yo no puedo. Pues eso le enseñamos a los niños y a los jóvenes. Estamos liberados de la justificación por medio del legalismo. El legalismo no me justifica. Usar la ley como referencia para sentir la salvación. O usar la ley para afirmar los juicios que hacemos tan continuamente acerca de las demás personas es un error. La finalidad de la ley de Dios es guiarnos a la gracia y a Jesús. En Romanos 10 dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Todo el mundo sabe que la libertad en Cristo no es una excusa para ofender a Dios o para ofender al prójimo o para vivir en egoísmo. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si nos atrevemos, es decir, si nos arriesgamos a revisar nuestra manera de pensar, si nos atrevemos a mirar el mundo y si nos atrevemos a despertar al Evangelio liberador, vamos a ver un avivamiento y esa es la palabra apropiada para describirlo.
Los creyentes cuerpo de Cristo se reúnen en todos los continentes, en todo tipo de edificios, ya sean catedrales, templos, escuelas y hogares. La iglesia de Dios continúa creciendo en todo el mundo porque su gente comprende instintivamente que la iglesia no existe para ellos, sino para aquellos que aún no conocen a Cristo. Aunque la iglesia cuerpo de Cristo rara vez aparece en los titulares de los periódicos, está cambiando vidas y cambiando el mundo. Ama de forma radical, sirve de forma sacrificada y comparte con toda libertad. La iglesia que encarna el Evangelio es una iglesia sin peros. Hay una persona histórica, se llamaba Charles Blondin, que era un acróbata de esos que cruzan la cuerda floja. Lo reconocía el mundo entero. En el siglo antipasado, siglo XIX, el 30 de junio de 1859 registra la historia que fue la persona que primero pudo cruzar las cataratas del Niágara usando una cuerda floja. Allí había una multitud reunida de 100,000 espectadores. La gente que lo vio, que logró la hazaña, que parecía ser imposible, y para mí sería imposible aún, ¿verdad? Después lo cruzó usando zancos, lo cruzó en un saco y lo cruzó empujando una carretilla. Eso emocionó a la gente y en una ocasión una persona le gritó que él podía cruzar llevando un hombre en aquella carretilla. ¿Qué hizo Charles Blondin? Aprovechó la oportunidad y le dijo, lo invito a subirse usted a la carretilla y cruzamos el Niágara. ¿Qué cree usted que le dijo el hombre cuando le invitaron a subirse a la carretilla y a cruzar el río Niágara usando una cuerda floja? ¿Qué cree que usted le dijo? Muchísimos pero. Algo así como, yo creo en ti, pero de esa manera se puede describir nuestra confianza en Dios. Yo creo en ti, pero siempre he creído en Dios, pero no lo suficiente como para confiarle toda mi vida. Podemos confiar completamente en Él para que nos cuide y también para que nos dirija en este tiempo difícil, el tiempo VICA que decía el superintendente Gómez, cuando nos proponemos ser iglesia y tomarnos los riesgos que se necesitan para ser iglesia. Seamos iglesia. Que Dios nos bendiga.